edición más de este programa es Salud Recomienda, programa donde ustedes eligen el tema de la semana referido al sector salud que más les interesa, y no solo eso, sino que también mandan todas sus consultas, sus casos, comentarios mediante nuestras redes sociales. Y el tema de esta semana ha sido mitos y verdades sobre las dietas, así que es justamente lo que vamos a aclarar aquí, y también sobre alimentación saludable, claro que sí. Para eso nos acompaña el licenciado en nutrición del Centro Nacional de Telemedicina, Jorge Luis Iparraguirre, que es quien va a poder resolver todas las dudas que nos han mandado. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias, Valerie, por la invitación. Vamos a poder responder sus preguntas que, según me comentan, han sido elegidas por ustedes, ¿no? Relacionadas sobre los mitos y verdades sobre las dietas. Tantas cosas se dicen sobre las dietas que se encuentran en distintas redes sociales, en distintas plataformas. Entonces, es bueno estos espacios para poder aclarar algunas dudas. Así que empezamos. Claro que sí, ha sido un tema con bastantes votos y también nos han mandado más de 300 preguntas, así que vemos que hay un interés bastante grande por la población. Empezamos. Dudas, ¿no? ¿Qué frutas ayudan a bajar de peso? A ver, primero que todas las frutas como tal son fuentes de energía, así que no necesariamente una fruta en particular sirve para bajar de peso. En realidad va a depender de cómo estas forman parte de nuestra dieta diaria. Entonces, que son fuentes de fibra, que ayudan como fuentes de vitaminas y ayudan mucho al funcionamiento del cuerpo, bien, pero también va a depender de la actividad de la persona, si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, y sobre eso tiene que organizar a lo largo del día. Entonces, ¿hay alguna fruta en particular que sirve para bajar peso? No, en realidad, si yo quiero modificar mi peso corporal, tengo que ordenar toda mi alimentación, en donde las frutas juegan un papel importante, sí, pero no existe una fruta en particular que me ayude a bajar. No podemos señalar a la manzana, el No, plátano. son ideas nada más, pero en realidad cualquier fruta en exceso puede provocar incremento más bien de peso si es mal utilizado, así que hay que tener cuidado. Muy bien, entonces continuamos, dice. ¿Cuál es el mejor yogur, el griego o el kefir? De hecho, ambos son buenos en realidad. O sea, el yogur griego, el de verdad, o sea, me refiero al que tiene una gran cantidad de proteínas, es un madurado bastante bueno que ayuda a mejorar la salud gastrointestinal. En el caso del kefir, también es un madurado, pero con otro tipo de honguito, por así decirlo. O sea, para yo obtener un madurado, ya sea pues el yogur o el kefir, utilizo la base que es la leche, ¿no? Y pues le agrego una sustancia. Dependiendo de la sustancia, o se convierte en yogur o se convierte en kefir, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos tiene una buena base probiótica, que quiere decir que ayuda a mejorar la salud gastrointestinal. Recordar que el tracto digestivo básicamente es nuestra primera línea de defensa, porque a veces no me vas a negar que de manera involuntaria le llevamos la mano a la boca, ¿verdad? Siempre el tracto digestivo está sujeto a contaminación, entonces una buena salud del tracto digestivo ayuda justamente a las defensas. Entonces, el consumo del yogur griego o el kefir, cualquiera de los dos, es saludable como alternativa, pero de preferencia hacerlo en las mañanas para poder iniciar el día. Doctor, yo mencionaba el yogur griego de verdad. ¿Qué debe tener un yogur griego para que lo podamos considerar? Tenemos que ver que dentro de la composición, y eso lo podemos ver en la declaración del producto, tenga alrededor de 12 gramos de proteína por cada 100. ¿Ya? Hay algunos yogures, ya no vamos a decir nada, pero hay algunos yogures que yo le puedo poner griego, por decir, como que yo le pusiera, en vez de decirle yogur Pepito, por decir. Entonces, le puedo poner la palabra griego como marca, pero si no cubre con el requerimiento nutricional, entonces no lo es. Vamos a tener en cuenta eso al momento de comprarlo. Así es. Claro que sí, continuamos. Dice, ¿se puede tomar agua con limón en ayunas? Es una pregunta que mandaron varias personas. Sí, de que se puede, se puede. Ahora, yo te pregunto, ¿para qué? Eso, exactamente. En base a las dietas, ¿tiene algo que ver? Lo que pasa es lo siguiente, existe una creencia, no sé si de repente vos la has escuchado, pero muchos lo han escuchado, que si tomas agua con limón, eso te va a quemar la grasa y te va a hacer bajar de peso, te va a dejar como el cuerpo de la Barbie para el verano. Ya, eso es mentira. ¿Ya? Nada que ingieras puede quemar tu grasa. ¿Ya? La grasa es producto de la acumulación por el exceso. Cuando comemos más de lo que necesitamos, pues la grasa se empieza a acumular. Entonces la única forma es estimularla con el efecto contrario, controlar la alimentación y hacer actividad física programada, ejercicio, es la única forma. Ahora, el agua con limón en ayunas, que nos puede ayudar como fuente de hidratación, sí. Bueno, ¿ya? Nos puede ayudar a abrir el día como un mecanismo de hidratación favorable en el tracto digestivo, sí, ¿ya? Ahora, el problema sería que no le echemos azúcar, porque si no sería limonada. Claro. Pero agua con limón como tal en las mañanas, ¿la podemos utilizar? Sí, pero que tenga el beneficio para quemar la grasa, para desinflamar el hígado, para bajar de peso, eso es mentira.
Me dice, entonces nada de lo que podamos ingerir es exclusivamente para bajar de peso. No, porque, Eso es bastante importante. porque el hecho de modificar el peso como tal, en verdad tiene que ver con la modificación de la composición corporal. O sea, por ejemplo, imaginemos tu caso, ya te voy a usar como ejemplo. ¿Ya? Imagínate que tú tienes un exceso de peso bastante considerable. ¿Ya? Entonces tú vienes conmigo para que yo, ¿no? Y me dices, quiero bajar de peso. Entonces, si solamente te interesa lo que diga la balanza, entonces simplemente te digo que no comas 2 meses. Claro. Absolutamente nada, agua y lechuga nomás. Vas a bajar, lógicamente, pero porque vas a perder masa muscular por la poca ingesta. Pero tu grasa va a seguir ahí. Pero claro, te paras en la balanza y vas a pesar menos. Pero esa no es la idea. Exacto, no es saludable porque literalmente estás cayendo en un proceso de desnutrición, ¿ya? A pesar de que te veas subidita de peso. Entonces, en realidad, lo más importante es la modificación de la composición corporal, que quiere decir reducir la grasita acumulada. Así como si no, hay que irlo utilizando poco a poco y eso toma tiempo. No es algo que va a pasar ni en un mes ni en 2, así que hay que ser muy pacientes. Hay que ser conscientes de esas cosas, amigos. Continuamos ahora. Estamos resolviendo las preguntas sobre mitos y verdades sobre las dietas, preguntas que nos han mandado previamente por el canal de WhatsApp y el canal de Instagram, pero también pueden hacernos las consultas. Estamos en vivo en Facebook y en TikTok. Y aquí lo vamos a leer. Justamente nos llega en vivo ahora una de Margarita. Dice, ¿la dieta keto o el ayuno intermitente son saludables? Muy bien. A ver, vamos a responder a Margarita. Sí, de hecho, esa también era una de las preguntas que empezaba más adelante, así que si la tenemos que responder ahora, la respondemos. La dieta keto como tal se basa en un proceso de restricción de carbohidratos y utilización de grasas. Es un proceso un poco técnico, pero que de hecho suele ser utilizado como una forma de manejo en algunos ámbitos, por ejemplo en el ámbito deportivo, ¿no? para algunas competencias específicas, pero en verdad no es una forma, no es un estilo de vida, o sea, no es algo que yo pueda hacer, digamos, que de aquí para siempre, ¿no? Entonces, y eso tiene que estar muy bien controlada, la utilización de esa dieta, con lo que viene a ser el personal médico, el preparador físico y el nutricionista. Por eso, como digo, que lo utilizan básicamente, en algunos casos específicos, son los deportistas. Nosotros, los ciudadanos de a pie, no somos deportistas. Podemos hacer un poco de actividad física programada, pero no somos deportistas porque no estamos en una federación, no ganamos como deportistas. Entonces, en ese caso, lo recomendable es ordenar la alimentación para poder mejorar las expectativas de salud en base a los objetivos, ¿no? Pero dietas muy restrictivas o muy, digamos, específicas, en verdad no son recomendables a largo plazo. Así que esa sería la respuesta para Margarita. Muy bien, entonces espero que esto haya podido responder la consulta. Continuamos también las preguntas en vivo, estas de Facebook por Diego. Dice, ¿es saludable suplementarse con vitaminas? A ver, para Diego, en este caso el uso de vitaminas básicamente se da en función a una necesidad, a una carencia. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo porque, no sé, pues no tomaría una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Ya? Porque me duele la cabeza. No creo que tomaría una pastilla para el dolor de cabeza si no me duele nada. Entonces, en este caso, lo importante es valorar si es que tenemos una deficiencia. Ahora, que funcionen como un complemento, como un adicional, sí podrían funcionar, pero lo más importante es ordenar la alimentación y ordenar las características y ver qué cosa te está dejando con esa sensación de falta. Te pongo un ejemplo. ¿Ya? Una compañera de la universidad, porque también estoy estudiando, tengo 3 carreras por sexo. Una compañera de la universidad, como sabe que soy nutricionista, me dice, quiero que me ayudes, quiero que me recetes qué puedo tomar porque en verdad me siento cansada, siento que no rindo, ¿no? Entonces necesito vitaminas. Y yo le pregunto, ¿cuántas horas duermes? 3. Entonces, no es falta de vitaminas, es falta de sueño en realidad. Entonces, se puede utilizar las vitaminas, ¿no? Vitaminas de beta libre, vitamina C, complejo B, citrato de magnesio, tantas vitaminas que hay, pero lo más importante primero es ordenar el hábito diario, porque si no, no va a servir absolutamente de nada. ¿Sí? No, luego vienen a preguntar, ay, ¿por qué sale tan cansado? Duermen 3 horas. Exacto, ese es el tema, pues, tenemos que ordenar completamente los hábitos, no solamente se trata de comer o de suplementarse, sino también de descansar, de entrenar, es una suma de todo, de hidratarse también. Muy bien, entonces continuamos con las preguntas que nos mandaron previamente. ¿Cuál es el mejor, el aceite de coco o el de oliva para freír? A ver, primero, para poder freír lo recomendable es usar aceite de cocina, aceite de soya o de girasol, ¿ya? Porque son aceites que pueden resistir el calor. El aceite de oliva es un aceite puro, de una tensión tan pura que en realidad su uso es para consumo directo, es decir, yo consumo mi ensalada, pico mis verduras y puedo echar un poco de aceite de oliva y con esto estoy asegurando una buena cantidad de ácidos grasos insaturados que son los buenos.
¿ya? En cambio, el aceite de coco como tal, cuando yo lo someto a calor, tiene la capacidad de generar más ácidos grasos saturados, que no son tan recomendables porque son los que encontramos normalmente en lo que viene a ser las frituras de mucho uso. O sea, yo puedo cocinar en casa, por ejemplo, no me puedo freír un huevito, una papa de vez en cuando, ¿no? Y ese aceite que yo he utilizado en teoría no tengo que descartar. Pero hay algunas personas que lo reciclan, lo usan 2, 3, 4, 5 veces y mientras más lo vaya utilizando, más dañino se convierte. Entonces, no es recomendable el uso de grasas saturadas. Y el aceite de coco como tal cumple ese principio. Entonces, lo recomendable es no someter esos aceites a calor. ¿Sí? Quieres freír, ¿no? O eventualmente va a hacer un aderezo o algo, usa un aceite de cocina. Por una cucharita de aceite que utilices para hacer una preparación para 5 personas, no te va a subir el colesterol, no se va a malograr tu vida, no vas a terminar en el hospital, por si acaso. Muy bien. Y no reciclar. Y no reciclar el aceite. Muy Es mala bien. práctica. Claro. Continuamos, dice. Ahora preguntas ya de nuestros pacientes. Para alguien con hígado graso, ¿es mejor el pan pita o el pan de masa madre? A ver. Cada vez que me preguntan sobre productos de harina, pastelería, solamente lo resumo en una sola frase. Pan es pan. ¿Ya? O sea, el producto de naturaleza sigue siendo harina de trigo. ¿Ya? No, o de centeno, dependiendo del tipo de pan que vayamos a comer. Entonces, si bien es cierto, hay ciertos estilos de preparación, ¿no? Que en función al insumo le dan pues características, ¿no? Como el bajo de levadura, que es el pan pita, ¿no? O el pan con masa madre, que tiene una mayor concentración de ciertas cosillas que no manejo mucho porque es un tema pues, que no conozco en su totalidad porque no soy especialista en el área, pero la naturaleza del ingrediente sigue siendo harina. Entonces, no es necesariamente que uno sea mejor que el otro, sino la cantidad de lo que voy a comer. Entonces, si es que yo tuviera que elegir, digamos, yo podría priorizar no que sea uno u otro, sino que la harina que se utilice de preferencia sea integral. No por el hecho de que sea integral tenga menos calorías, por si acaso. Hay gente que piensa que de repente 2 panes integrales hacen un pan normal, eso es mentira, eso es falso. Entonces, lo ideal es que esta harina integral ayuda a mejorar los procesos digestivos. Como mencioné al principio, el cuidado del tracto digestivo es importantísimo para muchos factores, entre ellos las defensas. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que se requiere el uso de harinas integrales. Pero de que ahí sirva para bajar de peso, que puedo comer, tengo la libertad de comer todo lo que yo quiera porque es integral, en realidad no. ¿Sí? Entonces, en el caso de cuál de los dos es bueno, ambos son buenos, ¿ya? Pero el exceso de ambos puede ser perjudicial. Por eso es que el consumo del pan no es que se prohíba, tiene que integrarse si al paciente le gusta, pero dentro de la planificación diaria de la dieta. La cantidad. Exacto. Pan es pan. Esa frase queda muy bien. Continuamos. Dice Mechi en vivo. ¿Es malo tomar suero 3 veces por semana para hidratarse? A ver, lo que pasa es que el suero es un rehidratante, ya para Mechi, ¿ya? El suero es un rehidratante. Entonces, recuerda que cada vez que utilizo las dos letritas re implica para algo que he perdido, ¿ya? Entonces, los rehidratantes son utilizados precisamente cuando la hidratación se ve comprometida. Por ejemplo, no sé, como algo que me hace daño, pues no termino con un problema de estómago terrible, ¿ya? Entonces tengo que rehidratarme, porque incluso me lo prescriben, ¿no? Cuando voy a atenderme me prescriben rehidratantes, ¿sí? Pero si sudo un poquito nada más, entonces lo ideal sería solamente agua o en su defecto de repente agua con algún cítrico diluido, agua con limón, por ejemplo 1 litro de agua con limón sin azúcar, ¿no? O agua, y eso lo puedes usar como tu agua de tiempo para hidratarte, pero de ahí a usar rehidratantes que tienen una alta concentración de sodio, de potasio, de muchos electrolitos, nos vamos a generar una sobrecarga. Recordar que todo el exceso de lo que comemos, ¿ya? Y de lo que bebemos va a caer a nuestro hígado, va a caer a nuestros riñones, entonces los haríamos trabajar de más. Entonces no es tan recomendable. No reemplazar el agua. Exacto, o sea, si queremos hidratarnos ante alguna actividad, usemos el agua, tiene ese propósito, ¿no? Pero la rehidratación es solamente para procesos muy específicos de pérdida de electrolitos, como por ejemplo enfermedad. Si no estás enferma, entonces no deberías usar rehidratante. Muy bien, entonces continuamos con las preguntas. Recomendaciones para una dieta para una persona con gastritis. Bien, recordad que la gastritis es la inflamación del estómago. ¿Sí? ¿Por qué se inflama? Por muchas razones. Hay algunas bacterias que pueden perjudicar, a veces comemos algunos alimentos que nos causan sensibilidad, a veces la gastritis suele aparecer como consecuencia de medicamentos también, porque a veces tenemos alguna enfermedad, tomamos medicamentos, pero por la misma acción de los medicamentos, como ingresa por la boquita, todo va a caer al estómago y produce sensibilidad. Entonces, lo ideal en el manejo de la gastritis es primero evitar aquellos alimentos que por su naturaleza son irritantes, como por ejemplo las frituras, como por ejemplo el café en exceso,
O sea, de eso va a depender mucho de la tolerancia. Hay personas que, por ejemplo, por alguna condición en particular no se ha prohibido su café, pueden tomarlo y a pesar de que tengan pues, de repente algún tipo de gastritis, si se lo pueden tolerar un poquito, no pasa nada. Entonces, va a depender de la sensibilidad. Pero a grandes rasgos son las frituras, es el café y también lo que, las bebidas alcohólicas, definitivamente, y lo que vienen a ser los productos ultraprocesados. Aquí hay que diferenciar entre lo que es procesado y ultraprocesado. O sea, por ejemplo, si tú quieres comer, por ejemplo, piña, la piña tienes que pelarla. Al pelar la piña y cortarla, eso ya es un proceso. Esa piña ya está procesada, ¿ya? Pero si a esa piña, por ejemplo, la meto en almíbar, le agrego químico, la meto en una lata, eso ya es un ultraprocesado. Entonces esa es la diferencia. Entonces, igual en el caso de una galleta, por ejemplo, o sea, todos los alimentos, mientras más procesos tengan, más pueden ser irritantes para el tracto digestivo por los elementos adicionales que le voy a poner, ¿no? Entonces, esa es la idea en términos generales. ¿Sí? Así que podemos cuidar nuestro estómago en el manejo de la gastritis, sí, consumiendo preparaciones que sean, ¿no?, bajo de condimento, bajo de sal, sin perder el sabor de las comidas, ojo, por si acaso. O sea, consumir también pollo sancochado todos los días no es recomendable porque en verdad no se necesita. Puedes comer normal siempre y cuando cuidemos los condimentos y también las combinaciones de lo que hagamos para que no afecten nuestro estómago. Esa es la base. Muy bien, para nuestros pacientes con gastritis. Y ahora también para las personas que están mal de la vesícula. ¿Qué alimentación lleva? En el caso de la vesícula, recordad, la vesícula es una pequeña bolsita que está acá del lado del hígado, estamos por acá, ¿ya? Y en esta bolsita se va a almacenar lo que es la bilis, ¿sí? Entonces la bilis es una cosita, es un líquido que permite digerir las grasas. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el mes más difícil del año en realidad para todas las personas, ¿ya? Porque siempre va a haber compartido, va a haber reuniones, somos seres sociales, va a haber panetón y pues considerar que solamente como muestra, ¿no? Sin ánimo de ser mala onda o algo, pero sabemos que el panetón es un alimento muy cargado calóricamente, ¿ya? Y con mantequilla peor, ¿de acuerdo? Ahora, que se come, obviamente yo también como, ¿no? Yo también como panetón, porque no te voy a decir que no lo hago, pero con la plena conciencia de que no puedo comer mucho. Entonces, ese panetón, ¿no?, que a veces comen con mantequilla, con mermelada, ¿no? Entonces, eso y si encima lo como de repente con una fritura, un pollito, por ejemplo, todo eso genera una elevación de la carga de grasa, entonces la bilis que está guardada en la vesícula va a encargarse de la digestión. Ahora, a veces pasa que esta vesícula está llena, pues, ¿no?, de repente de barrito o de piedritas. Algunas personas que le dicen, puede quedarse con su vesícula así, y otro dice, ¿sabes que te tenemos que operar?, ¿no? Y hay que programarle para esa operación. Pero sea cual sea el caso, cuando ya hay una afección a la vesícula, lo recomendable obviamente es cortar el origen de la inflamación, que es el consumo de grasas. Entonces, lo ideal cuando estamos mal de la vesícula, pues, es tratar de disminuir todos los aspectos relacionados con grasas, condimentos, etcétera, para que el tracto digestivo pueda descansar y el hígado también no procese mucho, pues, para que descanse. Muy bien, entonces para tomar en cuenta todos estos consejos. Continuamos, también dice, ¿el té verde ayuda a bajar de peso o también regula los niveles de azúcar, colesterol, los tés? Ok, ya, o sea, ¿hay diferencia en los tés? Sí, el té verde, el té rojo, el té negro tiene características particulares, pero en general todos ellos tienen componentes que pueden ayudar a la regulación del metabolismo, es cierto, tienen antioxidantes, tienen fibra, que puede ayudar a mejorar el funcionamiento del cuerpo, sí, ¿ya? Pero no voy a esperar tomar, pues, 2 litros de té diarios y comiendo, pues, 3 panetones, ¿no?, en una semana. Entonces, en realidad, el proceso de bajar de peso, como ya habíamos explicado, en verdad va a depender de un conjunto de hábitos, no solamente una cosa. O sea, por la pregunta específica de que el té verde puede ayudar a regular ciertos procesos digestivos, ¿no?, de funcionamiento del cuerpo, lo que se llama metabólicos, trato de evitar palabras difíciles, pero a veces sale. Entonces, todo lo que tiene que ver con funcionamiento del cuerpo, que es el metabolismo, puede ayudar como regulador, sí, pero tiene que ser, como mencionaba, conjunto de una serie de prácticas favorables, no solamente el consumo de té. O sea, no puedo tomar, pues, mi taza de té en ayunas como regulador, pero no renunciar, pues, a mi salchipapa en la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que no va a tener mucho resultado. Muy bien, entonces también ahora continuamos con las preguntas que nos mandaron previamente al canal de WhatsApp. Amigos, estamos resolviendo aquí todas las dudas sobre mitos y verdades en las dietas. Canal de WhatsApp al que pueden unirse y vamos a dejar anclado aquí en los comentarios para que puedan ser parte de esta gran familia de salud. Continuamos. ¿Necesariamente debo romper mi ayuno con alguna proteína para que no se eleven los picos de glucosa? De hecho, sí, ¿ya? Lo que pasa es que el ayuno tiene que ver con no comer. Ayunar es no comer. Entonces, nosotros diariamente estamos sometidos a un ayuno prolongado, que es básicamente cenar,
y de ahí hasta la mañana. Entonces ponte que son pues 6, 7, 8 horas, pues, ¿no? O sea, en condiciones regulares nadie se levanta pues a las 4 de la mañana a buscar comida, ¿no? Entonces tenemos básicamente un tiempo bastante amplio de no consumir alimentos. Entonces, lo primero que yo coma en el día va a ser algo que me va a hacer romper el ayuno, por eso se llama desayuno, ¿ya? Entonces, lo recomendable para ese desayuno, para romper el ayuno, es justamente ordenar todos los grupos de alimentos elementales para poder generar un equilibrio. Entonces, si yo, por ejemplo, me tomo un vaso de jugo de frutas, ese desayuno va a ser 100% carbohidratos, no va a haber nada con que equilibrar, ¿no? Porque la fruta es fuente de glucosa, entonces si yo consumo solamente el jugo, voy a tener un disparo de fuente de glucosa, ¿ya? Que si mi organismo funciona bien lo puedo tolerar, pero como una práctica diaria sería inconsistente. Entonces, o por ejemplo, me levanto a comer, no sé, pues una tostada, por decir, ¿ya? La tostada es harina, es derivada de harina de trigo, entonces elevación de glucosa. ¿Cómo lo equilibro? Con una fuente de proteína. Por ejemplo, a ese vaso de jugo, por ejemplo, lo puedo acompañar con un huevo sancochado. ¿Ya? Entonces ese huevo sancochado, o sea, fuente de proteína, equilibra. Ya todo el porcentaje de mi consumo no va a ser solamente glucosa, va a tener un poco de proteína y eso genera equilibrio, ¿no? Entonces con eso puedo ir regulando. Igual mi tostada la puedo acompañar con un trozo de queso, por ejemplo, y eso también equilibra. Entonces, de que esa es una buena práctica para poder, o sea, romper el ayuno con alguna fuente de proteína, de hecho sí, es una práctica muy sustentable. Víctor, una consulta, y algo que nos mandaron bastante era sobre el tema del ayuno intermitente en las mañanas, ¿no? El no desayunar o el saltarse la cena. ¿Qué tan recomendable es realmente esto para el bajar de peso? Es que en realidad cualquier restricción de alimento va a bajar de peso, ¿ya? Entonces por eso te decía desde el principio qué es lo que verdaderamente queremos lograr. Si solamente quieres pararte en la balanza y ser feliz, ¿ya? Entonces no comas nada, simplemente no ingreses alimento, ¿ya? Pero a la larga eso va a promover, ¿no? Dificultades a nivel de mantenimiento proteico. En otras palabras, promueve la desnutrición. Entonces no es recomendable eso como una práctica sustentable toda vez que como te mencionaba, yo puedo tener pacientes con 100 kilos desnutridos, ¿sí? Entonces, lo que diga la balanza no es un indicador de salud, por si acaso. Entonces, si una persona practica el ayuno intermitente como algo, digamos, sustentable a largo plazo, lamentablemente va a tener ciertas consecuencias a nivel hepático, a nivel muscular a futuro. Entonces, costo-beneficio, hay que analizar. Al final, la información ahí está disponible, cada quien es libre de seguir, de elegir, pero lo recomendable es siempre apostar por la salud a largo plazo, no solamente lo que hagamos en el momento. No nos preparamos solamente para el verano 2026, en verdad nos tenemos que preparar para toda nuestra vida. No, justo este tema también, me imagino, ha tenido varios votos porque nos acercamos al verano. Así es. Muy bien, continuamos, dice. ¿Qué frutas y verduras no debe comer un paciente renal? Bien, en lo que viene a ser el paciente renal también debemos considerar el estadio. ¿Ya? O sea, el tema renal tiene varios estadios, desde los más chiquitos hasta los más graves, ¿no? Que involucran diálisis. Entonces, en condiciones generales, ¿no? Se recomienda que tenemos que evitar principalmente alimentos que sean fuentes de potasio, ¿no? Como el plátano, la papa, el tomate, por ejemplo, en términos generales. Pero también va a depender del estado clínico, o sea, todo, por ejemplo, en el caso de nuestros asegurados, ¿no? Todos los que son sometidos a diálisis van a un centro de diálisis en donde, en coordinación con su centro de referencia, hay un nutricionista. Entonces sí sería bueno que se consulte con él dependiendo de lo que diga la historia clínica, porque todos somos diferentes, todos tenemos preferencias diferentes y también hacemos actividades diferentes, ¿sí? O sea, un paciente que está sometido a hemodiálisis, el hemodiálisis dura un tiempo nada más, pero durante el día hace otras actividades. Es muy diferente una persona, un paciente renal que trabaja frente a una computadora a un paciente renal que de repente pues carga peso todo el día, que podría ser, que sí lo he visto. Entonces es muy importante que el manejo nutricional venga muy de la mano con el nutricionista del establecimiento. Entonces siempre acudir a nuestros especialistas. Exacto. Ahora tenemos una sección de mitos que también nos han mandado, que es lo que más creo que abunda en el tema de las dietas. Okay. Empezamos. ¿Se comer arroz engorda? Yo tengo un chiste para responder eso. Cada vez que me preguntan si algún alimento engorda, yo digo, por ejemplo, ¿no? ¿El arroz engorda? No, el engorda eres tú. Ah, de acuerdo. O sea, en verdad. El arroz solo mejor. El arroz es un alimento, es una fuente de energía, al igual que la papa, al igual que el pan, etc. Entonces, últimamente, pues por este tema de la información y todo ello, esos alimentos han sido como que muy satanizados, ¿no? Como que si los consumes, tu alimentación se va a destruir.
pero en verdad esos alimentos son parte de la dieta diaria y aportan energía. Nuestro cuerpo funciona con glucosa, o sea, la glucosa, la energía es necesaria precisamente para que tú y yo estemos aquí de pie, si no estaríamos pues, ¿no? ahorita desmayados. Entonces, ¿de qué es necesaria? Sí. ¿Y estos alimentos proveen glucosa para que podamos hacer nuestras actividades? Sí, pero es importante la cantidad de lo que vayamos a comer. ¿Sí? Ahora, si una persona dice, no, yo a partir de ahora no quiero comer nada de arroz, o sea, porque yo me pongo fuerte y no quiero comer nada de arroz, excelente, es su decisión, pero no comer arroz no implica que no va a consumir ninguna fuente de carbohidratos, porque al final las harinas son necesarias en la medida que podamos distribuir. Por eso, nuevamente lo mismo, siempre es importante acudir con un especialista para que haga un plan personalizado. Todo tiene que ser personalizado. Las recomendaciones que damos son generales, es cierto, pero cada persona lo adapta a su estilo de vida, sus gustos o sus preferencias. No satanizar a nuestros No, individuos. ¿para qué? Pobrecito. Mira, por ejemplo, acá dice, para bajar de peso tenemos que dejar todos los azúcares. Exactamente. Me adelanté a responder esa pregunta sin querer. Mira. ¿Todos los azúcares tendríamos que cortar? No, en realidad. De hecho, restringir todo tipo de carbohidratos y reemplazarlos solamente por proteínas y grasas, que es el principio de algunos modelos dietéticos que no voy a mencionar, ya puede producir a la larga problemas a nivel del hígado, ya distintas alteraciones que no van a ser beneficiosas para la salud. Entonces, insisto, que yo vea un resultado temporal en una balanza no implica necesariamente que esté haciendo las cosas bien. Por eso todo tiene que ser sustentado y basado en evaluación, que es lo que hacemos continuamente, al menos en nutrición. Mira, acá hay una pregunta que, por ejemplo, personalmente yo la hago también. Dice, ¿comer ensalada antes de un plato principal puede ayudar a bajar los picos de azúcar y reducir el impacto metabólico? La pregunta es, ¿cuánto tiempo antes? Bueno. Buena pregunta, porque a diferencia de algunos mamíferos como la vaca que tiene 4 estómagos, nosotros tenemos uno nomás. ¿Ya? Entonces, ahora, no hay un gran secreto en esto. De hecho, el consumo de verduras en forma de fibra puede preparar el tracto digestivo para mejorar la absorción de los nutrientes. Claro que sí, es por eso que, aunque parezcamos pesados los nutricionistas que decimos en almuerzo y cena comen ensalada, pero ¿por qué no me gustan las verduras? Pero es la recomendación. ¿Por qué? Porque precisamente el consumir la ensalada de verduras, ya sea un poco antes o durante el consumo de alimentos, va a promover una mejora en la absorción nutricional, específicamente en las proteínas. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga, por ejemplo, por decir, afuera de mi casa un montón de ladrillos, no implica que tenga una pared, tiene que venir alguien a construirlo. Entonces, tener el insumo no garantiza la construcción. Entonces, el pollo, el pescado, las carnes son el insumo proteico, pero la construcción la va a dar la combinación de fibra, de verduras al momento de la absorción para que sea correctamente utilizada. Entonces, de que prepara el tracto digestivo, sí, es una muy buena práctica. Está bien, entonces. Continuamos ahora con las preguntas también en vivo por Mara. Dice, ¿es recomendable consumir los panetones para diabéticos con ingredientes naturales? Ya, panetón para diabética no hay, para empezar. Un panetón es un panetón, ¿ya? Entonces, como les decía, yo puedo utilizar una harina integral que tiene una mejor disponibilidad de fibra, ¿sí? Puedo, al momento de la preparación, no se prepara un panetón, no sé cocinar, por cierto, así que no sé, pero me imagino, pongamos un ejemplo. Si la receta para hacer panetón dice que utilices, por ejemplo, 8 cucharadas de azúcar, ¿ya? Y yo utilizo 4, ¿no? Y armo mi panetón, lógicamente la porción va a tener menos azúcar, ¿sí? Si la preparación dice, por ejemplo, usa 200 gramos de mantequilla y yo uso 100, entonces va a tener menos grasa. Es cierto, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabrá ese producto? No lo sé. Ya también hay que ver si es aceptable por el paladar. Pero fuera de eso, el insumo que estoy utilizando sigue siendo grasa, sigue siendo azúcar, sigue siendo harina, a pesar de que reduzca la cantidad. Entonces, ¿que lo pueda comer? Sí, claro que lo puedo comer, pero también va a depender de que no cometa excesos. O sea, el propósito de la alimentación saludable, balanceada, no es prohibir cosas, no es decir esto está mal, no hagas esto, no hagas lo otro. Es dar la libertad de comer con conocimiento, sabiendo que hay algunas cosas que son desaconsejadas y que tengo que racionar su consumo y hacerlo de manera poco frecuente, lo que no significa que no voy a comer. Entonces, en Navidad, digamos, pues si yo voy a preferir este panetón saludable, pero que cuando al consumo pues no sabe pues tan agradable, entonces, y yo digo, pero ese es el panetón que yo puedo comer porque estoy enfermo, porque quiero bajar de peso, entonces literalmente estamos viendo la alimentación como un castigo.
Y eso tampoco es favorable, porque no quiero meterme en el campo psicológico porque no es mi área, ¿ya? Pero justamente lo que converso con mis compañeros de psicología es que una alimentación basada en estrés definitivamente va a tener alteraciones físicas, va a generar hormonas negativas que incluso van a generar resistencia al proceso de pérdida, ¿sí? Por más que hagas ejercicio, por más que hagas tu dieta. Entonces es también importante considerar eso, el sabor, la aceptación y el gusto por comer, por saber que la dieta que estoy haciendo en verdad es algo que me va a ayudar, no algo que me están obligando o que me va a perjudicar. Así que si queremos consumir esos panetones, podemos hacerlo, ¿ya? Pero igual hay que evitar el exceso. Todo es en control al exceso. Todo está en las cantidades. Así es. Muy bien. Llegamos ya al final de las preguntas, tenemos unas cuantas más. A ver, dice, ¿dar de lactar baja de peso para las mamis en casa? Ok, ya. Te hago una pregunta. ¿Eres mamá? No, ya, en algún momento lo vas a hacer. Ya, a ver, te pregunto, ¿tú qué cosa crees? Que cuando requieres más energía, ¿cuando estás gestando o cuando tratando de lactar? Yo me imagino cuando estás gestando. Falso. Generar leche materna gasta mucho más energía que incluso estar gestando, ¿sí? Entonces, el hecho de que las mamitas requieren más energía para poder generar leche materna es cierto. Por eso es que algunas tienen esa facilidad de poder bajar de peso. Todos los que suben, ya, lo bajan en la lactancia. ¿Cuál es el problema? Que a veces la abuelita, la tía le dice, no, para que tengas bastante leche, toma pues, ¿no? Una jarra así de 3 litros de avena con quinoa, con cacao, ¿no? y con mantequilla diluida para que tu leche salga fuerte, le dice, ¿no? Para que tu bebé pueda crecer bien. Y toda esa cantidad de energía la hacen tomar al día a la mujer. Entonces, también requiere una mayor cantidad de nutrientes, pero en base principalmente a proteínas y un poco de energía. Pero si le vas a meter 3 litros de una bebida altamente energética, lógicamente va a seguir acumulando peso, porque el exceso de grasa que consuma se va a acumular. Entonces, y que puede ser viable para bajar de peso, podría ser, pero depende de la supervisión de lo que comes, pues si no, no tiene sentido. ¿Sí? Pero de que se requiere más energía para generar leche materna, sí, es cierto. Mira, eso es algo nuevo, realmente, ¿no? Bastante interesante también poder seguir aprendiendo. Continuamos, dice, ¿los carbohidratos en una persona con diabetes son malos? Los carbohidratos son fuente de energía, como ya hemos dicho, ¿ya? Lo que viene a ser la diabetes es la elevación de la glucosa en sangre, o por falta de insulina, o por problemas de utilización, X, ¿ya? Pero, de que cuando te saquen la muestra, ¿no? La glucosa va a salir alta, es cierto, ¿ya? Ahora, los carbohidratos son fuentes de glucosa, pero como habíamos mencionado, el cuerpo requiere glucosa, energía para poder funcionar. Entonces, de que los carbohidratos sean malos para la diabetes, no son malos, pero hay que saber distribuirlos apropiadamente en la dieta, ¿ya? Es muy diferente que yo me coma, por ejemplo, pues un pan a que me coma 5, ¿ya? Es muy distinto a que me coma, pues, ¿qué te digo? Una manzana, ¿ya? A que me coma un pay de manzana. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un tema solamente de saber ordenar, pero de que los carbohidratos son malos para la diabetes, al contrario, son necesarios, porque a veces cuando hay una restricción, a veces estamos tomando la medicación para la diabetes y nos quitamos los carbohidratos de golpe, más bien caemos en hipoglucemia, o sea, la glucosa que está alta cae por debajo de la referencia y la persona está caminando por la calle y se cae, ¿ya? Porque, como mencionaba, la glucosa es lo que nos mantiene de pie haciendo las actividades, entonces no es que sea malo del todo, solamente hay que aprender a dosificar. Muy bien, pues dosificar. Ahora llegamos a la última pregunta que ya hemos respondido, pero para que quede claro ahora el doctor dice, ¿es cierto que se puede bajar de peso solo comiendo lechuga y otras frutas? Absolutamente sí, pero a la mala, ¿sí? O sea, como habíamos mencionado, nuevamente, ¿no? Incluso y siendo más radical todavía, bueno, o sea, ya, si tú quieres solamente que tu balanza te diga que pesas menos del día anterior o del mes anterior, simplemente como se dice, como dicen coloquialmente algunas pacientes, ¿no? Pon tu cierre en la boca, ya, no comas, ¿ya? Y vas a ver cómo vas a bajar, ¿ya? Ahora, si solamente vas a abrir tu cierre para ingresar lechuga, agua y volver a cerrar y no comer absolutamente nada más, claro que vas a bajar, pero vas a caer en un proceso de desnutrición, tu masa muscular se va a mermar porque la energía que tú no consumes se saca de las reservas, y las reservas de energía están en 2 lugares, en el hígado y en los músculos. Entonces, si esto se va degradando, pues literalmente va a llegar un momento donde no haya más que sacar, ¿ya? Y la persona va a estar caminando y se va a caer, ¿ya? Entonces, y va a bajar, va a estar con menos peso, pero va a estar con una acumulación de grasa, y eso también genera otra consecuencia. Hagamos en cuenta lo siguiente, imagínate pues que acá yo tengo el hueso, este es el hueso,
Por encima del hueso está el músculo. Después hay una capa de grasita y está la piel. ¿Ya? Si yo pierdo grasa, el hueso está pegado al músculo. Entonces, con una actividad física apropiada, que utiliza la grasa como energía, eso se va a pegar. Y el músculo se ve fuerte, se ve bonito, ¿sí? Pero, si yo me mato de hambre y pierdo músculo, la capa de músculo se va a adelgazar. La grasita que estaba arriba por gravedad va a empezar a caer. Y eso va a generar una pérdida de peso inadecuada. Las personas que se matan de hambre, normalmente, pues, entre comillas, se descuelgan. Es porque están perdiendo su masa muscular, pero la grasa no. Entonces eso provoca justamente por gravedad que caiga y provoca esa flacidez. Y hay que invertir en tratamientos para poder reparar esa piel también. Entonces ese es el tema, ¿ya? De que me permite bajar de peso, sí, pero no es saludable, no es recomendado. Lo mejor es ordenar nuestra alimentación desde la mañana hasta la noche, adaptado a las actividades y a lo que verdaderamente necesitamos comer. Y con la ayuda de nuestros especialistas. Claro que sí. Muy bien, doctor. Entonces agradecemos a nuestro licenciado en nutrición de Senate, Jorge Luis Quies, quien ha podido resolver todas las dudas que nos han mandado mediante el canal de WhatsApp, mediante el canal de Instagram. Muy bien, chicos, llegamos al final de Salud Recomienda. Nos vemos la próxima semana. Recuerden unirse al grupo de WhatsApp para que puedan elegir el tema y mandar sus preguntas. Muchas gracias.